Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto recibirlos en esta tarde. Gracias por su paciencia en estos minutitos en los que estábamos dando un poco de tiempo para que nos acompañe el mayor número de personas posibles, pero sean muy bienvenidos. Gracias por tomarse un tiempo para acompañarnos y nos da mucho gusto recibirlos y trataremos de hacer de esta tarde un espacio pues para compartir experiencias, compartir algunos conceptos que además estamos muy seguros les serán de utilidad. Me da mucho gusto ver caras conocidas, viejos conocidos, gente nueva, además de muchos perfiles y de muchos sectores. Esto hace todavía mucho más rico este intercambio, que así yo les pediría que sea. Tendré yo que hablar un poco, pero bueno, se trata que ustedes también podamos interactuar y que esto sea un diálogo pues rico, que sea un compartir ideas y que nos deje al final de la tarde algo en qué pensar y algo con qué podamos construir. Eh, pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? Empezaría yo por retomar el comentario de Marco Tulio, que dice que, bueno, pues este ha sido un tiempo muy complicado, estos tiempos de pandemia, bueno, pues han ofrecido retos personales, empresariales, corporativos e institucionales que pues seguramente nunca habíamos imaginado. Esto a lo mejor nosotros lo veíamos como aquellas películas posapocalípticas como la saga de Mad Max, que veíamos así como algo imposible y que bueno, con las proporciones guardadas, pero pues hemos estado experimentando, ¿no? Indudablemente esta pandemia ha sido pues un parteaguas en muchos sentidos de revaloración personal, de reestructuración de los negocios, de recambio, esto que los expertos llaman the new normal o la nueva normalidad, que bueno, también dicen ya que no es una nueva normalidad, sino que es la realidad bajo la cual nos vamos a mover. Este contexto pandémico, les decía yo, ha sido un parteaguas en el sentido de que tenemos que realmente empezar a replantear las cosas y hacerlo muy en serio, porque en ello va, hablando de negocios, pues la supervivencia de el negocio que hemos emprendido y que seguramente nos ha costado muchísimo tiempo, trabajo, esfuerzo y que además pues es parte de nuestro sustento, parte del ingreso familiar y de esos sostenemos incluso a otras familias, ¿no? Eh, es por ello que es muy importante que podamos entender un poquito esta parte del contexto que nos ha tocado vivir. Yo les diría, lo más cercano que habíamos experimentado fue pues este brote epidémico de influenza, pero que bueno, no se compara en los alcances y en el impacto que ha tenido con el COVID-19. El COVID-19, primera acción, nos lleva a un encierro completo, aislamiento, y esto, bueno, pues obviamente ha tenido todos los impactos que ustedes ya conocen y que iremos de alguna manera platicando. ¿Cuál es la idea en esta tarde? Que podamos, pues, compartir esta parte operativa enfocada a los negocios, derivada, como les decía yo, del tema pandémico, ¿no?
Sean ustedes bienvenidos nuevamente y si les parece, arrancamos formalmente. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer todos quienes nos dedicamos a los negocios o a temas empresariales es cómo lograr que una empresa sea competitiva en tiempos de pandemia. Esta es una gran pregunta que debemos podernos contestar. Hay cifras de verdad terroríficas porque, bueno, ha habido muchísimos negocios en el último año y medio que han tenido que cerrar. Y bueno, de acuerdo a los expertos, esto no se va a detener de manera súbita, aun cuando estamos retomando ciertas actividades, aun cuando hay limitaciones. Este va a ser un proceso paulatino y lento. No es un tema en el que del que vamos a salir muy rápidamente y bueno, esto también ha cambiado radicalmente en la forma de hacer negocios y de acercarnos a los clientes. Hoy por hoy, el comercio electrónico, el comercio online, las ventas online, son las que están atendiendo las necesidades del mercado y de la clientela. De hecho, hay algunos expertos que consideran que la venta de retail va a desaparecer en el tiempo y que para 2025 ya no van a existir tiendas de retail tradicionales como las que conocemos actualmente. Imagínense esto lo que significa y lo que implica, ¿no? Pero bueno, estaremos bordando en torno a esto durante esta charla. Yo me presento con ustedes, soy Pablo Aguilera, soy doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. También me encanta la docencia y tomo un espacio de mi tiempo como empresario. Llevo más de 30 años siendo empresario, pero tomo un espacio para dar una clase, que creo que esta parte docente es un intercambio de generaciones y compartir experiencia con los jóvenes es muy interesante. Entonces, soy profesor de la EGADE del Tecnológico de Monterrey y también investigador de esta misma institución. Me encanta el tema empresarial, estoy muy vinculado con trabajos que tienen que ver con la competitividad y con toda la reingeniería, reestructura, planeación estratégica para empresas. Soy el director general o el CEO de Provesa Consultores. Provesa Consultores, que Provesa en español es una palabra en español que quiere decir mejora. Sí, tenemos ya más de 20 años, 22 años en el mercado y nos dedicamos precisamente a esta parte de acompañar a los empresarios y a las empresas a tratar de hacer las cosas un poco mejor y más eficientes en el tiempo. Sean ustedes muy bienvenidos, me da gusto recibirlos y como les decía, a lo largo de esta charla iremos platicando algunos aspectos que les voy a ir comentando conforme avanza nuestra presentación. Seguimos. ¿Qué es lo que vamos a tocar como puntos centrales? Primero hablaremos un poquito del contexto actual de los negocios. Ya les comentaba yo algunos highlights del tema pandémico. Platicaremos también sobre cuáles son las tendencias y las megatendencias que estaremos viendo en el corto, mediano y largo plazo. Les comentaré también un poquito sobre los pilares que nos ayudan a medir la competitividad de una empresa y que creemos que es fundamental, especialmente en este caso, poder hablar sobre ello. Y también me gustaría mucho compartir con ustedes un caso de éxito de uno de nuestros clientes y podérselos compartir para que vean ustedes un poquito que dentro de todo
sí se puede hacer cosas interesantes y se puede ir construyendo cosas que nos permiten ir saliendo avantes de este contexto. ¿Ok? Imagínense esta cifra que estamos presentando en pantalla, de acuerdo al INEGI, información propia de esta institución del 2020, durante la pandemia quebraron 8 de cada 100 compañías mexicanas. Esto es el 8% de las empresas constituidas en México se vieron forzadas a cerrar. Imagínense ustedes lo que esto significa en términos de pérdida de empleos, en términos de, bueno, el impacto económico asociado, porque pues finalmente son familias que están siendo pues desplazadas en este sentido y pues que dejan de percibir o dejan de tener o de contar con su fuente principal de ingreso. Es también claro decir que no sabemos cómo va a continuar la pandemia, qué es lo que puede surgir. Hemos estado experimentando estos brotes de cepas nuevas, cambios en las condiciones sanitarias, restricciones nuevas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ha hecho que nos tengamos que incorporar y operar en este contexto porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar y cuánto va a durar. Muchos de los expertos epidemiólogos o médicos afirman que esto ya es un contexto que va a durar para siempre y que el COVID llegó para quedarse y va a ser, nos va a obligar a adaptarnos a operar en estas condiciones. Obviamente, en este contexto, pues se han modificado sustancialmente las condiciones del mercado. Les comento que, bueno, obviamente, al estar en un encierro obligado, pues empresas como Amazon vieron catapultadas al cielo sus ventas, su operación. Obviamente, plataformas como la que estamos usando el día de hoy, como Zoom, que nos ha permitido pues tomar clase, intercambiar, hacer juntas, este famoso home office, que nos permite estar en contacto. Algunas otras como Netflix, que bueno, pues atiende a la parte del ocio y donde tuvimos pues un crecimiento también exponencial, pues por todo el tiempo que estuvimos en casa y que había que entretenerse o ocuparse de alguna manera, o empresas, por ejemplo, del sector alimentario, del sector farmacéutico. Me viene a la cabeza el ejemplo de Nestlé, que bueno, también tuvo un incremento en operación y en ventas excepcional, porque bueno, finalmente la gente estuvimos en casa, cocinábamos en casa, consumíamos mucho más alimento a nivel doméstico y bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? En el ocio teníamos aquí pecadillos nutricionales que hicieron que la operación de esta empresa se incrementara de manera importante. Muchas otras, por otro lado, pues se vieron terriblemente comprometidas y como decíamos, muchas empresas de plano tuvieron que cerrar, ¿no? Ahora, pues ya estamos platicando un poco de la fotografía actual, de dónde estamos parados, pero también es conveniente que hablemos un poquito de las tendencias y qué nos espera, ¿no? Esta revista especializada The Economist en este mismo año reunió a expertos en esta materia para poder analizar un poquito el contexto en el cual vamos a estar viviendo y se las comento un poco porque son importantes y hay que tenerlas muy presentes. ¿Cuáles son las conclusiones o las expectativas y tendencias que nos marcan los expertos? Primero, la educación ya nunca
va a ser igual. Este modelo tradicional presencial que conocíamos va a dejar de operar así y en el mejor de los casos será híbrido, es decir, presencial y a distancia, ya de manera permanente y por lo que se puede ver de aquí para adelante. El trabajo a distancia, el famosísimo home office, también se mantiene en una proporción muy similar. Primero, pues por el tema sanitario y segundo, porque los grandes corporativos se han dado cuenta del impacto en números, el aspecto financiero que implica el estar operando en un edificio corporativo, en oficinas, a diferencia de hacerlo con los colaboradores en sus casas. Les decía yo también la tercera, esta modificación de las compras. Hay un cambio muy radical y muy particular, por ejemplo, en el tema de ropa y de vestido. Está habiendo un cambio ya de la ropa muy elegante, de alta gama, por prendas mucho más casuales, mucho más cómodas, que nos permitan estar en casa trabajando. Y bueno, pues finalmente ya no es necesario este outfit que usábamos antes y que requeríamos para poder estar en la oficina, ¿no? Tendremos cada vez más acceso a asistentes digitales. Esto era ya un tema que empezaba a darse, el poder contratar un asistente en India o en Estados Unidos, en Europa, y trabajar con ellos a distancia. Esto se convierte ya en una realidad y digamos inevitable que habrá que asumir y será parte de esta nueva realidad. Por otro lado, también este esquema orgánico dentro de las empresas de medición de productividad, esta quizás ya no va a depender del jefe que estaba de manera directa trabajando con los colaboradores. Ahora estamos ya viendo el surgimiento de plataformas que miden resultados, que establecen nuestros KPIs y nos van a medir de una manera diferente, seguramente mucho por objetivos y ya no esta estructura administrativa tradicional que habíamos experimentado durante tantos años, a partir quizás de la revolución industrial para acá. También se convierte ya una tendencia en este nuevo mundo, en esta nueva realidad, el estar sano, el cuidar la salud personal, mejorar nuestros hábitos, el ejercicio, la alimentación. Vuelve con mucha fuerza el reciclado de todos estos desperdicios que generamos. Hay una gran tendencia en la modificación del fast fashion, que es verdaderamente complejo. Ustedes recordarán por ahí que para producir un par de jeans de tono oscuro se requieren cerca de 3,000 litros de agua, ¿no? Y en este fast fashion que habíamos experimentado de manera, yo creo que un poco ya descontrolada, habrá ahí una rectificación y estaremos migrando hacia esta parte mucho más amigable con el ambiente, ¿no? Y también hay algo que es clave en lo que nos menciona el economista. Nos dice que las empresas que no inviertan por lo menos 10% de su capital en nuevas tecnologías van a desaparecer. ¿Ok? Esto es inevitable y bueno, ejemplo claro es el nuestro. Estamos aquí con ustedes en esta tarde. Como dicen, pues bueno, hay que irse adaptando, renovarse o morir y estar incorporando nuevas tecnologías, community networking, community management, porque esta es la nueva forma de estar en contacto con los clientes y con el mercado. Hay algo también que me llamó mucho la atención y que les comparto. La innovación, la tecnología y lo natural, nos dice The Economist, así como el pensamiento complejo,
ya no el pensamiento lineal, serán la base de nuestra nueva realidad. Esto se los dejo para que lo tengan en su tintero mental, porque va a ser el contexto sobre el cual tendremos que movernos, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo hacemos nosotros en este contexto para poder lograr tener una empresa competitiva en un entorno que está siendo cada vez más exigente, cada vez más cambiante? Pues tenemos que adaptarnos a ello. Y aquí, bueno, pues es indispensable hacer o empezar por una revisión de nuestra estructura, una revisión de nuestros procesos, saber cómo estamos en términos de eficiencia en nuestra empresa y, por supuesto, compararnos con quienes están en nuestro mismo negocio y en nuestro mismo sector. Esto es un benchmarking y esto pues se mide con indicadores de competitividad. La competitividad finalmente nos dice cómo estamos con respecto al mercado. Si estamos en una posición realmente buena, si tenemos áreas de mejora, si tenemos que revisar, por ejemplo, nuestra integración de productos, nuestro nivel de producción, cómo tenemos que migrar hacia la atención del mercado, como yo les decía, y el Economist nos lo deja ver clarísimo. Quien no se vaya a redes sociales y a plataformas electrónicas experimentará seguramente la desaparición muy próxima. Entonces, en estas tendencias hay que hacer un ejercicio muy serio de análisis en el que podamos determinar realmente en dónde estamos parados como empresa y poder tomar decisiones estratégicas objetivas sin ser condescendientes con nosotros mismos, porque esto suele suceder, es un complejo error dentro de los negocios, el tratar de ver las cosas de manera diferente o la incapacidad de verlas objetivamente, como mencionan muchos autores, esta ceguera de taller en la que estamos ya tan inmersos en la operación, metidos en tantos problemas, que ya no nos es fácil poder analizarnos con objetividad y empezamos a cometer omisiones en este sentido. Hay que ser muy objetivos y tratar de analizarnos con rigor. Medir competitividad es un tema serio, es un tema que debe ser abordado con una metodología adecuada. Yo les diría, tengo el privilegio de participar en un equipo de investigadores a nivel mundial en temas de competitividad. Tenemos un respaldo de más de 30 años en este proyecto, que además opera en 10 países actualmente y que trajimos a México. Les iré comentando un poquito en ese sentido. Y finalmente hemos integrado grupos de variables que nosotros hemos denominado pilares de competitividad empresarial. Estos son finalmente grupos de variables que se iteran entre sí y nos permiten tener un diagnóstico muy exacto de cuál es nuestra posición competitiva real y en este sentido poder tomar decisiones estratégicas para corregir, mejorar o, hacer lo que tengamos que hacer en términos administrativos. El primero de estos pilares que yo quisiera compartirles es el pilar de capital humano. Como ustedes saben, un elemento básico y fundamental en nuestras empresas es el capital humano, porque de él depende que podamos gerenciar procesos, gerenciar y delegar responsabilidades y tener un equipo con muy buena cohesión y con muy buena integración es fundamental. Tenemos que medir, por un lado, también qué tan eficientes son. Esto es, si tengo a la persona adecuada en la posición adecuada,
si está realmente desempeñándose en el mejor nivel posible, si requiere capacitación, si necesita algún elemento para hacer mejor su trabajo cada día y, por supuesto, medir cómo está su nivel salarial, su nivel de retribución, su nivel de expectativa de crecimiento dentro de la organización y, en pocas palabras, su nivel de satisfacción como colaborador en este esfuerzo empresarial en el cual los hemos invitado y los hemos incorporado. Este sería el primer pilar. El segundo de ellos es el pilar de toma de decisiones. Esto es analizar cómo tomamos decisiones. Muchas veces en las micro o pequeñas empresas o incluso en negocios familiares, solemos cometer el error de centralizar en el socio fundador o en el socio principal las decisiones. Tenemos que analizar con mucho cuidado cuál es nuestro proceso para la toma de decisiones. Si tenemos análisis rigurosos, si lo hacemos con alguna metodología, con el apoyo externo de un consultor, realmente poder entender cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y también, por supuesto, poder determinar si usamos metodologías, si establecemos KPIs, si están siendo efectivos, si están de acuerdo a la verdad o tenemos que ajustar esto. Esto es ver que nuestro proceso de tomas de decisiones sean los más adecuados, que no sean viscerales, unilaterales o, como les decía, con esta tendencia en los negocios pequeños de centralizarlos de manera importante. Esto es clave poderlo medir y tener el tacto perfecto de cómo lo estamos haciendo. El tercero de los pilares que quiero compartirles es tecnología. Ya lo platicábamos ahorita, la tecnología está siendo empujada de manera muy importante por la pandemia. Tenemos que subirnos a esta parte del e-business, el poder atender a nuestros clientes de mejor manera, pero también tener un feedback de ellos mucho más sustancial y poder estar en esta cercanía que nos permite la tecnología. Esto es, pues hay que entrarle al tema de tecnología. Quien no lo haga, seguramente no la va a pasar muy bien. ¿Ok? Esto es un inevitable de estos cambios pandémicos y se ha acelerado de manera importante. El siguiente pilar que quiero compartirles es obviamente ligado al anterior y es nuestra presencia online. ¿Realmente estamos en línea o tenemos una página web o ni siquiera tenemos página web y tenemos una página web que visitamos de repente, pero que no tiene este rapport con nuestros clientes y tampoco tiene ningún sentido realmente útil de negocio? La presencia online es el contacto, el community management cercano, que el cliente sienta que está siendo atendido y está siendo atendido bien. Es fundamental porque, como decíamos, quien no invierta en tecnología estará en muy serios problemas por las tendencias a desaparecer del retail que ya comentamos. El que sigue es la estrategia de competitividad. Y esto es un tema fundamental, siempre lo ha sido, pero ahora en pandemia se vuelve un tema indispensable. Esto es cómo nos estamos comportando con respecto al mercado y con respecto a los competidores. Y yo le agregaría con respecto a las tendencias y megatendencias que estamos enfrentando. Aquí ejemplos hay miles en el sector alimentos, la tendencia vegana, de gluten free, esta nutrición cada vez más sana, más orgánica, o bien en la parte tecnológica hacer aplicaciones cada vez más amigables, cada vez más cercanas,
tener tecnología que acerque más al cliente y poder ir siguiendo con mucho cuidado el rumbo del mercado e irnos insertando dónde están las oportunidades de negocio. Seguramente muchos de ustedes ahorita se estarán preguntando si deben continuar con el mismo negocio en la misma forma. Yo les diría, este es un muy buen momento de pensar si realmente estamos en el área correcta y haciendo lo que debemos hacer. ¿Ok? Estos serían los pilares que quería compartirles, que son, como yo les decía, el resultado de un estudio complejo que ahorita iremos comentando. ¿Qué les puedo decir aparte de este estudio de los pilares? Son 10 pilares que si ustedes quieren consultar en nuestra página web, ahí viene una descripción más amplia y detallada de cada uno de ellos. Pero bueno, en todo esto también hay casos de éxito. Yo quiero compartirles un caso muy cercano de un cliente nuestro que en este entorno pandémico se vio vapuleado como muchas empresas. Una empresa pues con 15 años en el mercado, dedicada a la fabricación de plásticos bancarios, de tarjetas de débito y de crédito, donde venía ya sufriendo un decrecimiento importante, pues por toda la tecnología que ya es totalmente paperless y plasticless. Entonces, bueno, empezaban a sufrir ciertos temas, ¿no? Segundo, se viene la pandemia, se complican las cosas y para no hacerles el cuento demasiado largo, de pronto se ven frente a un pasivo ya de 6 millones de pesos que comprometía muy seriamente su operación. Y en este trabajo de reinvención de las cosas, utilizando su misma maquinaria, empezaron a producir mascarillas sanitarias, pero customizadas para sus clientes. Unos de sus clientes muy ligados a la industria del cine, bueno, pues las caretas se convirtieron en estas viseras con la imagen, por ejemplo, de Star Wars, muy bonitas, muy bien hechas, o de algún personaje de Marvel y demás, que además les funcionó de manera exitosísima porque de alguna manera con los clientes rompe esta sensación de bloqueo sanitario de la pantalla o la máscara que nos separa de la gente y le dio un toque mucho más amigable a su producto. Se catapultaron sus ventas de manera muy importante. Empezamos a trabajar muy importantemente en el tema de reestructura, de reingeniería, de todo este rediseño empresarial y bueno, pues obviamente hubo que invertir un poco en esta parte de consultoría, en el análisis de la realidad del mercado y en un switch completo empresarial lograron salir adelante. Este es un caso real, vivo y que yo les puedo platicar y que además pues a mí me da muchísimo gusto poder haber participado en él y haber sido parte de la solución. Como estos, bueno, pues sí, entendemos todos que estamos pasándola muy duro, que a veces el tema del flujo de efectivo se complica, estamos tratando o teniendo que resolver lo urgente, pero yo les diría, más vale la pena de pronto hacer un alto en el camino, tomar una respiración lenta, analizarnos con cuidado y hacer un buen ejercicio de planeación, reestructura y, si es el caso, de reorientación de las cosas. Esto puede ser la diferencia entre que podamos sobrevivir o tengamos finalmente que cerrar. ¿Ok? Esto se los comento. Si les parece, ahorita podríamos abrir un espacio
Para dudas, comentarios de ustedes, yo quedo a sus órdenes. Si alguien quisiera comentar algo, con todo gusto, y me encantará poder intercambiar información, ideas e inquietudes con ustedes. Estoy a sus órdenes. Si alguien quiere comentar algo, con todo gusto. Sí, Jimena, a tus órdenes. ¿Nos puedes habilitar, mi querido Iván? Ah, perdón, una corrección. ¿Me pueden mandar sus preguntas por el chat, por favor? Para el orden. Ya me rectificó aquí la plana, nuestro webmaster. Si me pueden mandar la participación por el chat, si son tan amables, y aquí lo vamos contestando y analizando. Por escrito, si son tan amables, y vamos platicando y discerniendo esto que, pues como yo les decía, la verdad ha sido un entorno muy complicado. Yo creo que muchos de nosotros que ya tenemos muchas horas de vuelo, nunca nos hubiéramos imaginado transitar por algo tan complejo, tan retador y que además, bueno, pues ha sido un tema que nos obliga realmente a reinventarnos, repensarnos y replantear las cosas. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Ok, a ver, tenemos aquí una pregunta. Eh, Daniel nos comenta, ¿cómo se realiza el diagnóstico previo a una reingeniería? Por ejemplo, la de las empresas de plástico. Bueno, aquí, Daniel, es un proceso, obviamente, de inmersión. Tenemos que revisar la parte documental y yo te comento que hay veces que encontramos que ni siquiera, por ejemplo, conceptos tan básicos como eh, la, la, la propia misión o la visión que nos planteamos en nuestra empresa ya ni siquiera están de acuerdo a lo que estamos haciendo o ya no son congruentes con lo que queremos hacer. Es un proceso de trabajar mucho con los empresarios, revisar el organigrama, revisar manuales de procedimientos, manuales de organización, ver cómo está el equipo de trabajo, la administración, y después de esto hacemos un FODA, un diagnóstico inicial, y ya nos permite ir trabajando sobre las áreas de oportunidad que detectamos, ¿no? No sé si con esto dejo en claro tu pregunta, Daniel. Si alguien más tiene alguna otra inquietud, con todo gusto. A ver, tenemos aquí, perdón. Jimena, muy interesante, muchas gracias. Mi pregunta es, viendo el horizonte 2022, ¿cuáles serán los puntos clave en los que las pymes deben enfocarse para asegurarse de mantener la competitividad a medida que el mundo va retomando la actividad económica? Es una excelente pregunta. Bueno, pues yo diría que es clave, como les decía, de alguna manera revisar cómo está nuestro negocio con respecto al mercado. Si realmente estamos siendo congruentes con lo que el mercado está demandando. Tenemos que revisar esto. A ver, en otros casos que hemos tenido para revisar, por ejemplo, la composición de productos de algunas empresas, su aportación marginal al negocio ya ni siquiera es importante. Es más barato sacar este tipo de productos de nuestra estructura que seguirlos manteniendo vigentes o tratando de empujarlos al mercado. Y algo clave será
estar observando, ser muy observantes del mercado, saber qué es lo que realmente quiere la gente, qué es lo que estará demandando. Ya estamos viendo estas tendencias de disminución en el fast fashion, por ejemplo, de incorporación tecnológica muy rápida. Y bueno, tendremos que ver realmente dónde estamos parados. Al final, yo que les diría, esto nos lleva a un ejercicio financiero de decir, con todo este análisis estratégico, este análisis de competitividad, ¿dónde realmente estoy parado? ¿Y cuáles son realmente los beneficios y utilidades que genera mi negocio? Esa es la gran pregunta al final del día. ¿Qué tanto realmente estamos generando en nuestros negocios? Eso hay que tenerlo siempre muy, muy bien analizado. Bien, Roland Sánchez, ¿qué medidas puede tomar las empresas para minimizar el impacto causado por los nuevos impuestos creados por el gobierno sobre las plataformas digitales en general? Considerando lo que usted comentó sobre la importancia de la incorporación digital en el uso diario empresarial. Bien, Roland, pues a ver, sí es un tema con el que obviamente yo no puedo estar de acuerdo. Yo soy un creyente de que los impuestos deben cumplirse, hay que tener este retorno hacia el gobierno, los servicios y ayudar. Esto ayuda a poder hacer una sociedad más igualitaria. ¿Qué creo yo con lo que tú comentas? Que el gobierno está escogiendo el peor momento para poder establecer estos nuevos impuestos a las plataformas digitales, como bien lo dices. En muchos otros países, el camino ha sido exactamente al revés. Ha sido no grabar en estos momentos este tipo de herramientas, pues porque estamos empezando a utilizarlas y son indispensables. Yo que te diría, seguramente sí tendremos que llegar a este momento o tendríamos que haber llegado a este momento de tributación por plataformas, pero sí creo que ahorita es el peor momento. Es muy mal timing desde mi personal punto de vista. Toda esta información que hemos comentado aquí, se las vamos a compartir, la van a recibir toda esta parte de tendencias, una presentación, incluso, bueno, quedará grabada esta sesioncita. Entonces, bueno, ahí podremos compartir todo lo que ustedes han escuchado, lo que hemos platicado y pues es parte de este ejercicio de poderles compartir los materiales. ¿Alguien tiene alguna otra duda, inquietud o comentario? O como dicen por ahí, anuncio parroquial que quieran compartir en este espacio, con todo gusto. A ver, tenemos aquí una duda. Tengo una microempresa denominada El Arte del Rebozo. ¿Cómo puedo aumentar mis ventas aparte de la difusión en redes? Pues yo te diría, la parte digital va a ser un must permanente. Empresas similares a la tuya con las que hemos tenido nosotros contacto han tenido un éxito fenomenal. Yo te diría, trata de migrar, por ejemplo, al mercado europeo, donde las artesanías mexicanas se cotizan de manera espectacular. Y yo he visto bolsas artesanales que se cotizan en muy buenos precios, en muy buenos niveles. Y pues sí, entrarle al community networking, nuestro querido espectador, hay que entrarle a esto porque no hay otra manera. El retail está experimentando sus últimos tiempos. Entonces tendremos que movernos a estas plataformas, ¿no? Espero con esto haberte dado una idea general. Les comparto que en el chat estamos compartiéndoles la liga para que puedan registrarse y que estén recibiendo materiales.
y podamos compartir ahí con ustedes toda la información. ¿Ok? No sé si tengan algún otro comentario o duda que quieran que podamos compartir. Y si no, es el caso, pues pasaríamos ya a nuestro cierre del evento. Perdón, aquí tenemos... Yo qué les diría, primero, bueno, obviamente agradecerles enormemente la gentileza de su tiempo, el que nos hayan acompañado. Estamos iniciando esta etapa nueva en la empresa y bueno, me da mucho gusto en estos primeros ejercicios tenerlos aquí de visita, pero yo los invito para que podamos tener un contacto permanente en redes sociales. Estamos como Provesa Consultores en todas las plataformas. En nuestra página web pueden encontrar todo el detalle de lo que les he platicado. Estamos en Instagram, en LinkedIn y por supuesto en Facebook. Estamos ahí a sus órdenes. Visítenos en provesaconsultores.com. Yo les decía, ahí tendrán mucho más información y podemos establecer ya un contacto más cercano. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Bueno, pues ser un aliado para la toma estratégica de decisiones, ayudarlos en este sentido y poder tratar de hacer las cosas mucho mejor, adaptarnos a el contexto actual. Esta herramienta de competitividad que yo les he comentado, la pueden consultar a detalle en nuestra página. Es una herramienta de competitividad para medirnos como empresa muy sólida. Es tan sólida que yo les diría es única en México. Ningún otro consultor la tiene. Como valor agregado, aparte de que tiene una metodología con un respaldo de más de 20 años de trabajos de competitividad por el equipo a nivel mundial que yo les comentaba, quiero decirles con mucho orgullo que la tenemos en México y que es tan potente el resultado y tan sólida la metodología que el consultor para México de la OCDE firma los informes de competitividad que nosotros entregamos a nuestros clientes. Esto, como les decía, no lo tiene nadie. También una revista tan importante como Competitiveness Review, que es una de las 5 mejores revistas de investigación en competitividad a nivel mundial, nos da un número al año exclusivo para publicar los trabajos que hacemos en este campo. Esto les habla de la solidez y la seriedad del producto, que además les digo, es un producto 100% deducible de impuestos y yo de verdad les diría, hablando como un poquito como contador, no es un gasto, es una inversión, de verdad. Tenemos que hacer un ejercicio pronto y serio para poder revisarnos y analizar realmente cómo estamos funcionando. Estamos a sus órdenes, de verdad, les agradezco muchísimo la gentileza de su visita. Estaremos publicando en breve más información. Estamos también por publicar nuevos eventos. Tendremos un próximo webinar que estará muy interesante y espero que les guste. Se va a llamar ¿Cómo tener equipos de high performance durante la pandemia? Estarán ustedes recibiendo esta información a través de correo electrónico, pero también la pueden encontrar en nuestra página, como les decía. Pueden hacer contacto con nosotros vía telefónica, en redes, etcétera, etcétera. Estamos a sus órdenes. De verdad les agradezco la gentileza de su tiempo. Me reitero a sus órdenes. Soy Pablo Aguilera. Muchísimas gracias por su compañía. No dejen de seguirnos en redes. Estarán recibiendo información de nuestra parte y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y espero que esta información les despierte inquietudes y les sea de utilidad. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Qué gusto recibirlos. Hasta pronto.